Mucha atención, la noticia es económica y muy grave para las necesidades de dinero del país. Se hundió la reforma tributaria del gobierno en el Congreso. Cualquier cantidad de explicaciones al hundimiento, hubo inclusive confusión en la votación. El presidente Petro aseguró que el hundimiento de la reforma es un golpe al pueblo colombiano, mientras que el senador Cepeda señaló que es una muestra de la independencia del Congreso. Nos atiende el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda. Senador, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio. Mil gracias por la amable invitación. Julio, para nadie es un secreto que desde el primer día he venido oponiéndome a trasladarle la responsabilidad a los ciudadanos, a las empresas, por las malas decisiones administrativas. Lo dije desde el mes de septiembre en el Congreso de la ANDI, luego en Fedegan, en el Congreso de Infraestructura, y el presidente de la República en su cuenta de X no se ha cansado pues de señalarme como el causante pues del hundimiento de la reforma. Y creo, Julio, que sea la oportunidad para agradecerle a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, por reafirmar lo que desde el primer día, cuando me posesioné como presidente del Congreso, he venido afirmando. El Congreso es una rama independiente y autónoma y que nos debemos a los ciudadanos. La verdad es que, Julio, ¿cómo trasladarle a los ciudadanos esas malas decisiones? ¿Cómo explicar que vamos a hacer una reforma de 8 o 9 billones de pesos cuando el gobierno nacional a noviembre de este año ha dejado de ejecutar 102.6 billones de pesos? Ha debido ejecutar el 71% del presupuesto, unos 461 billones, y solo ejecutó 358. Y además de esos 97 ni siquiera han sido apropiados, lo que agrava la situación. De manera que tener 102 o 103 casi billones de pesos en caja, y pues decir que el Congreso tiene la responsabilidad por lo que pueda suceder por 8 o 9 billones de pesos, sí, realmente pues no es adecuado. Una mínima diferencia, 7-8%. Y además, Julio, pues siempre he criticado que el gobierno nacional pues no ha sido amigo, por decirlo menos, de la inversión privada, que siempre pues han tenido reticencias a esa inversión, y por eso la inversión privada cayó el año pasado en casi el 25%. Y cuando cae la inversión privada, pues las utilidades tienden a bajar, y si bajan las utilidades baja el recaudo tributario. Pero jamás pensé que este gobierno, que defiende a los más débiles, se iba a oponer a un tema como el régimen simple, que ha logrado 126 mil microempresarios formalizados en Colombia. ¿Cómo les vamos a poner conejo en un momento como este? De manera que yo rechazo esas afirmaciones, porque mira, Julio, pues el gobierno para este año 2024 apostó a que iba a recaudar 15 billones adicionales de unos tribunales de arbitramiento. No pudo recaudarlo, recaudó 0 en ellos, y además le cayó el recaudo tributario, y por eso está un recorte de 28.5. Siempre dijimos, discutamos por separado. Presupuesto general de la nación sin la reforma tributaria, luego la tributaria o ley de financiamiento, y finalmente podemos hacer un presupuesto adicional. El gobierno pues no aceptó esas premisas, y mire, por primera vez en la historia del Congreso reciente del país, el Congreso de la República hunde el monto del presupuesto, hunde el presupuesto general de la nación, y ahora hunde a una reforma tributaria que golpeaba a los colombianos y que se convertía en un círculo vicioso en la caída de la inversión pública, que es la que, a mi modo de ver, debemos atraer para reactivar la actividad económica y la generación de empleo, Julio. Permítame, senador, saludar a su colega Olga Lucía Velázquez, que es la senadora ponente de este proyecto que lamentablemente para ella se hundió. Senadora, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Y mire, la primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con la respuesta que nos ha dado el presidente del Congreso, que este es
un logro de la independencia del Congreso con respecto al Ejecutivo. ¿Se puede decir también lo mismo de la independencia del Congreso con respecto a los señores de los juegos de azar? Muy buenos días, Julio. Muy buenos días al senador Efraín Cepeda y a toda la audiencia. Yo creo que cada uno tiene una versión de acuerdo a lo que venía dentro de los textos radicados. Aquí, para mí, hay una decisión política más que técnica. Y cuando digo yo ayer de manera, y lo confirmo, que es lamentable lo que pasó, es porque el texto que se radicó traía alivios tributarios, beneficios tributarios que eran para los empresarios, efectivamente, para estos empresarios que quieren dinamizar, reactivar la economía y poderse poner al día, tanto personas naturales como jurídicas, más de 260.000 que tienen deudas con la DIAN y con la UGPP. Descuentos hasta el 90% en sanciones, en intereses, y que bueno, se podían normalizar. Por eso para mí fue lamentable. También desde el mes de septiembre que se empezó a discutir el presupuesto, manifesté que esa era una de las grandes necesidades del empresariado y no se pudo lograr. Y cuando se discute un proyecto de ley, es legítimo que hayan posturas, pero también es legítimo y muy responsable que se mire qué hay en el texto de la ponencia positiva. Y se pudo haber eliminado todo y haber dejado los alivios tributarios, por ejemplo. Pero senadora, bueno, yo le pregunté concretamente un sector de la economía que mueve billones de pesos, que es el de los juegos. Esos señores hoy están de fiesta. Pero claro, si es de 16 billones, en 4 años pasaron a vender 32 billones, y la decisión que se tomó el gobierno de quitar los juegos de suerte y azar del texto fue porque le manifestaron muchos congresistas que si estaba dentro del texto no iban ni siquiera a discutir la ponencia, pero que si lo quitaban había discusión de la ponencia. Entonces quitaron del texto de la ponencia los juegos de suerte y azar. Y bueno, nada, tampoco se discutió la ponencia positiva. Yo sí creo, y de hecho mi propuesta para los juegos de suerte y azar fue, si el impacto es muy fuerte, porque no se hace de manera progresiva y que el 5% empiezan a pagar en el 2025 y de manera progresiva hasta que se complete el 19, porque los juegos en físico sí tienen el IVA hoy, y los virtuales, los en línea, no tienen el IVA. Sí, presidente Cepeda, yo sí quiero preguntarle por su voto, porque es que usted en un primer momento vota por no archivar esta reforma tributaria, pese a que en los últimos meses pues se opuso. Usted dijo que se confundió, pero pues algunos no creerán esa versión, otros sí. Yo sí quiero preguntarle qué fue lo que pasó, porque quedó ante el país como si usted hubiese apoyado este proyecto. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Sí, una combinación de temas. Cuando se abrió la votación yo estaba en el baño. Cuando salí de la votación se me estaba llamando a lista. En primera instancia sí, confundí lo que estábamos votando, pero además pues tuvimos con varios compañeros de la comisión un error de cálculo. Jamás pensé yo que la Cámara de Representantes iba a aceptar el archivo, y lo que queríamos era votar negativo la ponencia del gobierno. Por eso pues tomé la palabra y aclaré mi voto, que siempre fue en contra de la tributaria, y como lo dije al principio, para nadie es un secreto pues que desde el mes de septiembre me he opuesto férreamente a esa posibilidad, pero el voto quedó aclarado con otros colegas como Juan Carlos Garcés, Juan Diego Echeverría, varios colegas de la comisión. Pues aclaramos que nuestra intención era el no, así lo había anunciado públicamente. Mire, pues usted sabe que tengo en todos los congresos, como lo dije hace un poco, pues he venido anunciando ese voto negativo, porque me parecía un círculo vicioso. Se cae la inversión porque el gobierno nacional no le tiene aprecio a la inversión privada, y entonces se pretende tapar ese hueco de la caída de la inversión con más impuestos. Eso lo que hace es que nuevamente caiga la inversión, y pues en eso, pues como lo dije hace un momento, yo sí tengo que agradecerle al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, que ha demostrado su independencia, y pues
nosotros realmente, el primero que habló de ese voto negativo que debía dar el Congreso de la República fue este servidor desde el mes de septiembre en el Congreso de la ANDI, ante pues todos los afiliados, y realmente pues seguramente los argumentos que he venido expresando desde ese mes calaron en el Congreso de la República, y ayer se dio esa decisión más temprano de lo que yo realmente esperaba, pero mi intención siempre estuvo en eso. Y Julio, sobre tu pregunta, bueno, excúseme que porque omití saludar a mi colega Olga Lucía Velázquez, a quien le tengo profundo aprecio, y que sé que desde la discusión del presupuesto general de la Nación ella trató de mediar en buscar una solución intermedia, pero sectores del gobierno nacional se opusieron a ello. Y sobre los juegos que le preguntaste de suerte y azar, también desde el primer día dije que había cosas que se podían salvar de esa reforma, y era el impuesto a los juegos de suerte y azar, el IVA mejor, a los juegos virtuales, e incluso había expresado que si el Comité de la Regla Fiscal no tenía inconveniente en que se moviera la fecha de entrada en vigencia de esa ley, pues eso también lo podíamos votar. Los ponentes, en una decisión pues independiente, lo sacaron de la ponencia. Eso no estuvo anoche en discusión. Incluso fue una sorpresa porque hubo una senadora que expresó que cuando ella firmó la ponencia estaba incluido el IVA de los juegos de suerte y azar, y luego en el texto no aparecía. Pero me parece que la señal que se le manda al país es una señal positiva, y pues sí, y reafirmar es que el Congreso de la República es una de las tres ramas independientes del poder público en Colombia, que lejos de ser apéndices del Ejecutivo y notario pues de esas reformas, hemos demostrado que nuestra manera de actuar es independiente, pensando en los ciudadanos, pensando en los colombianos, y por eso se dio esa decisión en el día de ayer, Julio. Doctor Olga Lucía Velázquez, la sensación que queda después de todo esto es que el presupuesto inicial del gobierno y que presentó al Congreso estaba inflado, que no había cómo sustentar ni de dónde sacar plata para cubrir todo lo prometido. Hoy, cuando se hunde la ley de financiamiento, que era una especie como de salvavidas para tratar de rescatar algo de ese dinero y que el gobierno tuviera con qué respaldar el 2025 para cumplir sus promesas, ¿usted cree que ligado a todo esto hay un asunto político antes que técnico? Yo sí creo que aquí hay decisiones políticas antes que técnicas, porque el archivo que se dio ayer fue sobre el proyecto radicado por el gobierno, no sobre la ponencia radicada. Así que en la ponencia radicada, artículos como la ganancia ocasional, como quitarle el IVA a los carros híbridos y eléctricos, se habían eliminado. O sea, artículos que generaban discusión se habían eliminado. Y artículos, cerca de 13 artículos nuevos que traían en su mayoría beneficios para los colombianos y colombianas. De hecho, no se analizó por qué se quita el simple y se deja la renta para más de 600,000 micros y pequeños empresarios, pues porque la renta se estaba bajando de 35 a 27, 8 puntos. 8 puntos que cuando usted hace los cálculos efectivamente es mejor para el bolsillo de estos micro y pequeños empresarios. Así que no se discutió efectivamente la ponencia que se radicó, se discutió una ponencia de archivo sobre el proyecto inicial que había radicado el gobierno. Entonces, para mí es lamentable que no se lea el texto, que no se ponga atención dentro de la plenaria de cuál es el texto que se está votando, y que efectivamente el trabajo que muchos hicimos, porque hicimos muchas reuniones y brillaron por la ausencia varios de los ponentes y coordinadores, luego no evidencien cuáles son los beneficios que trae esta ley de financiamiento. Y lo digo es porque por técnica legislativa, y los colombianos saben que por técnica legislativa yo puedo no estar de acuerdo con el gobierno, pero sí hay algunos artículos que benefician al pueblo colombiano, pues apruebo los artículos que benefician y elimino los otros. Es que se pueden eliminar, se pueden modificar, se pueden sustituir, se pueden crear artículos nuevos. Es decir,
el proyecto que se radica como ponencia es un documento que tiene todas las modificaciones por el mismo Congreso. Entonces yo sí creo que aquí faltó más capacidad técnica para analizar cuáles eran los artículos que estaban incluidos en beneficio de los colombianos, y por eso yo menciono, más de 260.000 colombianos tienen deudas con la UGPP y la DIAN. ¿Saben cuántos los descuentos que se le iba a dar a los colombianos, y que además son empresarios que tienen deudas con la UGPP? Cerca de $500 millones en intereses y sanciones. Pues yo sí creo que eso es importante para dinamizar la economía del país. Y no en vano, The Economist mencionó que Colombia es una de las economías que está mejorando, de las mejores. ¿Y por qué? Pues porque ha sido responsable con la regla fiscal, porque se incorporó una deuda de 400 billones de pesos que sacó este país para cubrir el COVID, todas las dificultades que evidentemente sufrimos aquí en el mundo, y lo incluyó dentro de la regla fiscal. ¿Eso qué hizo? Pues que le disminuyó cupo de endeudamiento. Así que, y está pagando. O sea, está pagando una deuda que le corresponde, claro, porque asumieron el gobierno y tienen que ser responsables con las finanzas. Y parte de esos cuestionamientos que The Economist saca ha sido responsable con la regla fiscal, ha sido responsable con el pago a la deuda, pero además la inflación que tenía el año pasado bajó 5 puntos frente a este año, con lo que se piensa cerrar, que es de 9 pasa a 5, 4 puntos, de 9 pasa a 5, es decir, que evidentemente se pretende también que el Producto Interno Bruto mejore y cierre por encima de 3. Entonces yo sí creo que si afuera nos están analizando y están viendo que la economía está saliendo adelante, pues nosotros aquí deberíamos darle las herramientas al gobierno para que también lo haga, para que también las herramientas que da el Congreso a una administración son la aprobación del presupuesto y además, frente a una reforma ley de financiamiento que apalancaba el presupuesto, evidentemente quedan muchos proyectos sin ejecutar. Claro. Quiero también contar que el presupuesto general de la Nación es completamente inflexible, razón por la cual lo que se va a pagar el próximo año con el presupuesto son prácticamente los gastos recurrentes. No sé de dónde saldría la nueva inversión para nuevos proyectos. Entonces, porque el presupuesto evidentemente es inflexible con el gasto recurrente, con las vigencias futuras, y lo que queda es muy poco de gasto nuevo de inversión. Pero mire, senador Cepeda, por ejemplo, dentro de lo que quedaría en suspenso eventualmente, porque ahora le toca definir al gobierno nacional cómo organizar el presupuesto, ya por falta de recursos no habrá cómo salvar Aire. Aire me refiero a la empresa que surte energía eléctrica a su departamento, si mal no estoy. Tampoco habrá cómo asumir la deuda de la opción tarifaria de Aire o de Afinia. ¿Usted no cree que estos son elementos que se deberían haber tenido en cuenta antes de hundir una iniciativa de este talante? Estoy hablándole de la energía eléctrica de su departamento, senador. Ese ha sido siempre el anzuelo del gobierno nacional, con una carnada que realmente es nociva. Siempre se nos dijo que la opción tarifaria pues sería asumida por el gobierno nacional, y luego se nos dice que sí, se puede asumir la opción tarifaria, pero si aprobamos la reforma tributaria. Realmente eso no me parece serio con la región Caribe colombiana, que ha venido afrontando unas tarifas que realmente pues son insoportables, que como lo dije en mi discurso de posesión el 20 de julio son expropiatorias, y decir que Aire, que es la que corresponde a mi departamento del Atlántico con Magdalena y Guajira, ya terminamos prácticamente de pagar la opción tarifaria con un gran esfuerzo para el bolsillo. Van a recaudar, se parecen a 102 que el gobierno no ha ejecutado, se parecen a la caída en el recaudo tributario, porque el recaudo tributario está cayendo este año, no son ni 3, ni 5, ni 10, ni 15, el 20%. Se han debido recaudar, según cifras del 2023, 279 billones, el recaudo tributario está en 223, de manera que hay que revisar realmente ese tema, y hay que mirar
los gastos de funcionamiento, cómo es que todos los días creamos consulados, embajadas, incrementamos ese gasto del gobierno nacional, y pues aquí por poca plata nos quejamos cuando las cifras gruesas están seguramente en bancos y fiducias y yo no sé dónde, pero están 102.6 billones de pesos sin ejecutar a 30 de noviembre. ¿En qué momento se van a ejecutar pues esos recursos? De manera que la opción tarifaria en aire ya la pagamos del bolsillo de los costeños, esos de estratos incluso bajos de la población de 1, 2 y 3, que cuando llega la factura de aire tienen que tomar la decisión si hacen mercado o pagan la factura. Realmente pues eso está claro y no podemos comparar hoy los 7, 8 billones de pesos con los 102 que no se han ejecutado. Y con la caída en el recaudo tributario, y tengo que repetirlo y excúseme una vez más, ¿por qué cae el recaudo tributario? Una de las razones es que precisamente no se incentiva la inversión privada. O mejor aún, pues a veces hay urticaria en el gobierno nacional por la inversión del sector privado. Entonces el sector privado no invierte. Mire que por primera vez en la historia la inversión empresarial de Colombia en el exterior pues rompe récords porque los privados pues no, ante la reticencia que hay en el país, la falta de seguridad jurídica, están invirtiendo en el exterior. A menor inversión, y cayó en el 25%, tengo que repetirlo, el año pasado, menores utilidades y menor recaudo tributario. Yo creo que lo que hay que decirle al sector privado, invierta en estos sectores, y en estos sectores le damos seguridad jurídica, le damos estabilidad, y tendremos en ese momento sí, la inversión privada local genera crecimiento económico y crecimiento en el recaudo tributario. Los planes de desarrollo tienen contemplado generalmente alrededor del 35% de la inversión de los privados, y aquí pues esa inversión privada se está yendo para el exterior. Ahí están las cifras, ahí están las cifras que están publicadas en estos días en varios medios de comunicación. Sí, representante Olga Lucía, en línea con lo que decía el senador Cepeda del tema de ejecución del presupuesto. En su momento, el ministro de Educación, Daniel Rojas, hablaba de que, de hecho, todo lo que está pasando con el ICETEX quedaba sujeto a si se aprobaba o no se aprobaba este proyecto de financiamiento. Pero hay mucho presupuesto que no se ha ejecutado. ¿No es mejor echar mano de ese presupuesto sin ejecutar? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer una diferenciación. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es la caja, la tesorería. Aquí lo que los compromisos que se mencionan dentro del presupuesto del año pasado, 502 billones de pesos, se redujo ya, porque primero se suspendió y luego ya se redujo, está en 477, es decir, menos 25 billones de pesos que no hubo de recaudo, pues hizo que los compromisos fueran menores, pero además, evidentemente, una cosa es las herramientas que entrega el Congreso y otra cosa es la ejecución del gobierno. Entonces, el gobierno, si yo miro a hoy cómo va a cerrar el gobierno, va a cerrar con la ejecución de todos los años de los gobiernos, o sea, no es inferior a eso, soportada en los 477. Estuvo mal la caja, es decir, quedó mal proyectado el ingreso. Y otro de los elementos, porque yo sí creo que es muy importante que mencionemos, porque el artículo 14 que traía esta ley de financiamiento, claramente sí asumía lo que se creó como opción tarifaria, para que estos usuarios del servicio de energía eléctrica no pagaran la totalidad del costo unitario, y ser cobrados en el futuro. Y eso lo iba a asumir el gobierno, que más o menos son 2.6 billones de pesos para estratos 1, 2 y 3. Entonces, aquí claramente sí hay un tema que no se puede negar. Hay elementos, yo por eso menciono, a nosotros como congresistas nos corresponde mirar qué de ahí, qué del texto sirve y aprobar lo que sirve y lo que no, pues no. Pero si de entrada yo digo no voy a aprobar, no voy a mirar, no voy a hacer, pues para mí es una posición y una decisión política. O sea, se decidió políticamente no, independiente de si hay artículos buenos que favorezcan al empresariado, como por ejemplo el descuento del 90% en sanciones e intereses en la UGPP, que hoy mucha gente
3 y 4 veces son los intereses y no pueden pagar la deuda y tienen que cerrar la empresa. Entonces, yo sí creo que faltó discusión, faltó estudio de la ponencia radicada y faltó también una reflexión también para el gobierno. Yo creo que el gobierno debe replantear la relación con el Congreso, porque aquí no se trata tampoco de definitivamente somos poderes individuales, independientes, autónomos, pero sí debe haber una relación pensando en el país, por encima de los temas políticos. Entiendo que en medio, cada uno piensa distinto y en medio de la diferencia se tiene que construir pensando en el país. Y yo me niego a creer que no hayamos tenido la capacidad de discutir, de debatir, para seleccionar cuáles eran los artículos que le convienen al país, que son necesarios para beneficiar a la gente, y simplemente decir no, archiven, y además archiven sobre un documento inicial radicado y no sobre la ponencia que estaba en discusión el día de ayer. Y me niego a creer porque pues esa es la labor. Yo soy una mujer de Estado, siempre he estado pensando en el beneficio de la gente. Eso es lo que a mí me caracteriza y el senador Efraín lo sabe. Yo soy rigurosa técnicamente porque es mi experticia. Duré 17 años en el distrito en cargos directivos y sé la importancia que tiene que un gobierno tenga las herramientas para trabajar, para poder sacar adelante el país. Entonces, como mujer de Estado, pues me duele porque yo sí creo que también el Congreso tiene las herramientas para decir no. Hay formas de decir no. Eliminemos lo que no nos gusta. Incluyamos lo que hizo falta, modifiquemos los artículos, pero no a rajatabla por una decisión política y no técnica. Sencillamente archivemos sin saber que hay artículos que benefician al pueblo colombiano. Por ejemplo, el dinamismo del turismo. Más de 1.070 municipios iban a beneficiar porque iban a quedar exentos de IVA todos los servicios de turismo en el país, en municipios de menor de 200.000 habitantes. Claro que eso dinamiza, incluida además porque se establecieron diferentes elementos, convenciones, congresos empresariales. Es decir, habían artículos para dinamizar la economía. Pues dejemos lo bueno y quitemos lo malo, lo que no nos gusta. Pues muchísimas gracias a la representante Olga Lucía Velázquez, que insiste en que aquí hubo una decisión política y que no se quiso aceptar algunos puntos buenos de su propuesta. A ella muchísimas gracias y por supuesto, como siempre, al señor presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, por atender esta ilustración sobre lo que pasó. A ambos muchas gracias. Escuchan la W y escuchan Noticias cada instante en Minuto 60.